Bueno, vamos a regresar. Bueno, a partir de este momento le damos inicio, y así estará sucediendo hasta pasado el mediodía de este jueves, a este ciclo de conferencias de genómica animal. En esta oportunidad tenemos el gusto de recibir al doctor Francisco Peña Garicano. Él va a estar a cargo de la presentación Impacto de la genómica en la mejora del ganado lechero, avances, desafíos y perspectivas. Contarles que el doctor Francisco Peña Garicano es uruguayo, con licenciatura en Biología y licenciatura en Bioquímica de la Facultad de Ciencias, y una maestría en Ciencias Animal de la Facultad de Agronomía. Tiene una segunda maestría en Estadística de la Universidad de Wisconsin, donde también obtuvo su doctorado en Ciencia Animal. Fue profesor asistente desde el año 2015 al 2020 en el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Actualmente Francisco es profesor asistente y también coordina un grupo de investigación que trabaja en genómica cuantitativa y biología computacional, todo esto en Wisconsin, Madison, así que es un verdadero gusto, Francisco, darte la bienvenida. Tenés el honor de realizar y de presentar la primera conferencia en este primer encuentro, valga la redundancia, de genómica, que bueno, como sabrás, ha tenido una repercusión muy importante, y bueno, seguramente tu participación ha sido de los grandes atractivos para que tengamos cientos y cientos de participantes en esta modalidad virtual. Bienvenido entonces al doctor Francisco Peña Garicano. Te damos el pase entonces para comenzar con tu conferencia. Muchísimas gracias, bienvenido, y bueno, volvemos a saludar a quienes se siguen sumando a la actividad, y por los próximos 45 minutos vamos a estar en compañía de Francisco. Bueno, espectacular, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Dame un ok si me escuchan bien. Excelente, Sí, bueno, muchísimas gracias por la introducción. Sé que el evento se difundió por varias vías. El equipo hizo un tremendo trabajo en difundir estas jornadas, y por las dudas, por si tenemos algún despistado en la audiencia, para hacerlo sentir cómodo y porque somos buenos anfitriones, preparé las slides en inglés, pero voy a estar presentando en español. Acá vamos. Bueno, déjenme empezar con una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la selección genética en leche? Y para eso les traje estos datos. Esta gráfica muestra el cambio de producción de leche por vaca por lactancia en los últimos 60 años en el rodeo Holstein americano. Imagino pueden ver mi mouse, ¿verdad? Es fácil de ver que ha habido un increíble aumento en la producción de leche individual, desde 5.500 kilos por lactancia a más de 13.000 kilos de leche por lactancia. Tremendo aumento en producción de leche. Ahora, si nosotros evaluamos en detalle este cambio en la producción de leche, vemos que el 60% se debe a la mejora genética, y el otro 40% es a un cúmulo de factores, a mejor manejo, mejor nutrición, mejor confort, pero solamente la genética explica un 60% del cambio en la producción de leche en los últimos 60 años en Estados Unidos. Entonces, si alguien nos pregunta, bueno, ¿cuál es la importancia de la selección genética en el ganado lechero?, tenemos que decir que, basado en estos datos, en el largo plazo, la mejora genética es el método más efectivo y seguro el método más económico. Recuerden que la genética es cumulativa y permanente. Ahora bien, para aquellos en la audiencia que trabajan en plantas, para los que trabajan en microorganismos y todos los que trabajan en ciencias biomédicas, déjenme contarles algunas características únicas de la mejora en el ganado lechero. Lo que nosotros queremos hacer es identificar los mejores toros. ¿Por qué los toros? Porque los toros van a tener un impacto enorme en la población. A través de la inseminación artificial, un productor, donde sea que esté, puede tener acceso a la mejor genética. Ahora bien, todas las características relevantes, todas las características económicamente relevantes se miden solamente en las hembras,
y recién cuando éstas paren y empiezan a producir leche. Por lo tanto, algo muy atractivo del sistema lechero es que tenemos una disociación entre quién es nuestro animal a seleccionar y dónde es que podemos medir. Ahora, tradicionalmente, hasta hace 10 años, la prueba de progenie fue la piedra angular de la mejora genética en leche. La prueba de progenie es esta idea bastante simple pero elegante de determinar el mérito genético de un toro evaluando el desempeño de sus hijas. O sea, la prueba de progenie ha sido la piedra angular con dos bloques muy importantes que son, por un lado, los datos fenotípicos y por otro lado la información de pedigree, que junto los datos de pedigree con los datos fenotípicos permiten la estimación de los méritos genéticos que en leche se le conoce como PTAs. Ahora bien, esto anduvo sumamente bien, pero hay un problema, y el problema es que la prueba de progenie, como se la pueden imaginar, lleva mucho tiempo. Se los voy a mostrar más tarde, pero lleva como 5 años, porque en realidad uno tiene que esperar que el toro produzca hijas, que las hijas empiecen a producir leche, podemos registrar el desempeño de las hijas, ir para atrás y evaluar el toro. O sea, lleva mucho tiempo y además es muy caro. Los últimos números es que una prueba de progenie por toro andaba alrededor de $30.000, se podían evaluar alrededor de 1.500 toros al año, y después, al finalizar la prueba de progenie, más o menos 1 de cada 10 se seleccionaba para utilizar de forma masiva en el rodeo. No solamente caro, sino también que, si lo piensan, tampoco era que tuviera una intensidad de selección sumamente alta. Entonces, en este contexto es que aparece la genómica. Y hace 20 años, al principio de los 2000, la promesa de la genómica era que la genómica podía llevar un progreso genético más rápido. Y hubo por lo menos 3 grandes desarrollos que permitieron la utilización y la aplicación de la genómica en ganado de leche en forma masiva. Esos 3 fueron, por un lado, la secuenciación del genoma bovino y con eso la identificación de millones de marcadores genéticos de SNPs. Por otro lado, el desarrollo de tecnologías de genotipado de bajo costo, y eso permite que productores comerciales hagan uso de estas tecnologías. Y no menor, el tercero, el desarrollo de métodos estadísticos que en aquel momento fueron muy novel, que permite estimar el efecto de los SNPs simultáneamente sin desarrollar ninguna prueba de hipótesis. Así de atractivo es un archivo de genotipos de un animal. Acá tengo un animal, el ID está acá arriba a la izquierda, y tenemos genotipos para 62.000 loci en esta pantalla. Acuérdense, un locus, tengo 2 alelos, tengo 3 genotipos, así que la manera de codificar cada locus es con un 0, 1, 2, si el animal es homocigota es 0, si es el otro homocigota es 2, y si es heterocigota es 1. Ahora bien, no cabe dudas que la selección genómica ha sido la última gran revolución en la mejora del ganado lechero. De hecho, ocasionó un cambio radical, el cambio más radical desde la introducción de la inseminación artificial. Y la idea de la selección genómica es muy sencilla pero muy elegante. Es esta idea de utilizar marcadores genéticos a lo largo del genoma para predecir el mérito genético de un animal. Ahora bien, si la metodología se basa en analizar el genoma de un animal, entonces podemos predecir el mérito genético de un animal a una edad muy temprana, recién nacido o incluso
antes de nacer si somos capaces de genotipar un embrión. Y eso tiene un impacto importante en toda la ganadería, pero sobre todo en leche, donde de vuelta todas las características relevantes se pueden medir solo en hembras, pero nosotros hacemos un especial énfasis en la selección de los machos, y no podemos medir esas hembras o las hijas de los toros hasta que empiezan a producir leche. Así que tener un método que sea preciso y que me permita seleccionar de forma temprana los animales tiene un impacto tremendo. Tengo una slide para brevemente describir cómo funciona la selección genómica, y van a ver que es algo muy sencillo. Todo arranca con una población de referencia, lo que llamamos una población de referencia, donde tengo fenotipos medidos de forma muy precisa y tengo genotipos. Si en el mismo grupo de animales yo tengo genotipos y fenotipos, entonces puedo hacer una estimación de los efectos de los SNPs o de los marcadores genéticos a lo largo de todo el genoma. Uno se puede imaginar el efecto de un SNP como la contribución de ese locus al fenotipo analizado. Y si uno tiene la estimación de los SNP, entonces después puede crear una ecuación de predicción, donde entonces tendría la capacidad de predecir el mérito genético de un animal basado simplemente en el genoma. Después que desarrolla esa esa ecuación de predicción a partir de la población de referencia, la empieza a utilizar. ¿Cómo? Bueno, digamos, tiene un animal recién nacido, extrae el ADN, ya sea sangrando o a través del pelo, y con el genotipo de ese animal puede alimentar esa ecuación de predicción. Esa ecuación de predicción ahora depende solamente en genotipos, y predecir el mérito genético de ese animal recién nacido basado en su genoma. Algo muy sencillo, pero muy elegante. Ahora, la estimación de este valor de cría, como todo, es una estimación y tiene cierta confiabilidad, que en leche la medimos con reliability. Esa confiabilidad, qué tan precisa es la estimación, depende de muchos factores. Posible, el más importante es cuál es la conexión genética entre el candidato, digamos mi animal favorito, y la población de referencia. A grandes rasgos, si mi candidato es de la raza Holstein y la base de referencia es en raza Holstein, voy a tener una predicción muy precisa. Si mi candidato es un animal de la raza Jersey y la población de referencia es Holstein, hay una desconexión genética entre mi candidato y la población de referencia, y mi predicción va a ser bastante mala. Acá les traje actualizado el día de ayer el número de genotipos en la base americana de Holstein. Como pueden ver, al día de ayer estamos llegando a los 4 millones de genotipos. O sea, la selección genómica en leche en Estados Unidos es una realidad. Algo bastante interesante es ver que los machos, que los tengo acá en naranja, no contribuyen más del 10% de los genotipos de la base nacional, y ha sido bastante estable en el último tiempo. De hecho, la inmensa mayoría de genotipos en la base nacional provienen de hembras, en azul, y la inmensa mayoría no son de hembras de los que le llaman breeders o de cabañeros, son hembras en rodeos comerciales. La inmensa mayoría de los genotipos en la evaluación nacional provienen de vaquillonas en tambos comerciales. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de la selección genómica? Como mejoradores, nosotros siempre tratamos de maximizar la ganancia genética anual, o la ganancia genética o el progreso genético por unidad de tiempo. No podía haber una charla de mejora sin la famosa ecuación, donde expresamos el mejoramiento genético por unidad de tiempo, el mejoramiento genético anual, la ganancia anual. Depende de la precisión de selección, que en este caso yo la estoy calculando, definiendo como la raíz cuadrada de la confiabilidad, por la intensidad de selección, por la
la raíz cuadrada de la varianza genética dividido el intervalo generacional. Para aquellos que son un poco más moleculares, la confiabilidad es simplemente una medida de qué tan preciso estimo el mérito genético de los animales. Y como van a ver, eso aumenta con la genómica cuando selecciona animales jóvenes. La intensidad de selección mide qué tan buenos o qué tan superiores son los padres de la próxima generación. Y no lo pongo acá, pero en realidad la genómica me permite tener una mayor intensidad de selección porque me permite hacer un screening mayor de animales en la población. Entonces puedo evaluar más candidatos. Si termino eligiendo el mismo número, termino teniendo una mayor intensidad de selección. El intervalo generacional que está en el denominador mide básicamente el tiempo entre generaciones y lo van a ver que la genómica tiene un impacto tremendo en el intervalo generacional de los machos. Y por último es la varianza genética, la variación genética en la población. La selección genómica en principio no cambia la varianza genética. Hay métodos nuevos como puede ser la edición de genes que sí tienen la capacidad de aumentar la variación genética. Déjenme contarle del intervalo generacional. En la primera figura tengo una línea de tiempo de lo que sería un programa de mejora basado en la prueba de progenio. El que se utilizó en forma masiva hasta, digamos, el 2010. Como pueden ver acá, digamos, mi toro candidato, digamos, el toro A, nace. Recién cuando el toro A tiene 2 años, nacen sus hijas. Acuérdense que en la prueba de progenie tengo que medir las hijas del toro para recién saber si el toro es bueno o no. Cuando el toro tiene 4 años, recién paren sus hijas. Digamos que preciso 6 meses para colectar información del desempeño de sus hijas. Cuando ese toro tiene 4 años y 6 meses, me doy cuenta que el toro es espectacular, basado en la producción de sus hijas. Inmediatamente empiezo a utilizar ese toro de forma masiva en toda la población y sus primeros hijos a nivel de la población nacen cuando ese toro tiene 5 años y 3 meses, o sea, un intervalo generacional de 63 meses. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con un programa de mejora basado en la genómica, en el testeo genético? Tengo un toro candidato que nace, inmediatamente después de nacer puedo hacer una extracción de ADN y 2 semanas más tarde tengo una estimación del mérito genético de ese animal. Digamos que inmediatamente me doy cuenta que ese toro es extraordinario, entonces lo que hago es, cuando alcanza la madurez sexual, digamos al año, un poco antes, empiezo ya a extraer, a producir semen de este toro, a utilizarlo de forma masiva en la población y sus primeros hijos nacen cuando este toro tiene 1 año y 9 meses. La diferencia es enorme. Pasamos de 63 meses a 21 meses, 42 meses, 3 años y medio. Hemos logrado reducir el intervalo generacional en machos en 3 años y medio. Y eso tiene un impacto tremendo en la población porque si vos lográs disminuir el intervalo generacional, lográs aumentar la ganancia genética anual. Acá le estoy trayendo el cambio en el mérito genético de los toros americanos en los últimos 16 años. Y estoy midiendo el mérito genético como net merit, que es un índice de selección, un índice económico y posiblemente el más popular y el más utilizado en Estados Unidos. Déjenme contarles. La genómica se aplicó desde el 2009, así que en negro tengo información de los últimos 4 años pregenómica. El rodeo americano pregenómica estaba bajo selección, no hay discusión, y estaba mejorando a una tasa anual de alrededor de 30 a 35 dólares por año. El mérito neto se mide en dólares. En el 2009 se empieza a aplicar la selección genómica. Les estoy mostrando acá los primeros 4 años donde el sistema
como se imaginan, tardó un poco en acomodarse, pero inmediatamente hubo un aumento en la tasa de ganancia y pasamos a velocidades de entre 50 y 55 dólares por año. Y en los últimos 8 años, que lo tengo acá en naranja, estamos a unas tasas de mejora de alrededor de 88, 90 dólares por año. Entonces, se logra ver que, sobre todo debido a la reducción drástica en el intervalo generacional en los machos, se ha logrado aumentar de forma tremenda la tasa de mejora genética. El otro factor muy importante es la precisión de selección, que está en el numerador de nuestra ecuación favorita, y la precisión de selección acá la estoy midiendo como la confiabilidad, la raíz cuadrada de la confiabilidad. La idea es muy sencilla, pero no es fácil. Estoy enfrente de un animal recién nacido y quiero estimar de la forma más precisa posible cuál es el mérito genético de ese animal, ¿verdad? Bien, si yo no tengo otra información extra, entonces mi mejor predicción está basada en el promedio de los padres. Decime quién es el padre, decime quién es la madre, y el promedio de los padres va a ser mi mejor predicción. Es lo que se le llama el parent average. Eso tiene una confiabilidad que va entre 0 y 35%. 0 cuando no tengo pedigree, entonces cualquier predicción que haga va a tener 0 confiabilidad. 0 cuando tengo pedigree, pero está completamente mal, o sea, no tengo confiabilidad, hasta 35 cuando tengo un pedigree muy completo. Ahora bien, si me haces esa pregunta y me das 15 días que pueda genotipar el animal, entonces mis decisiones de selección van a estar basadas en el genoma del animal, van a estar basadas en la predicción del mérito genético de ese animal. Y ahora la confiabilidad de esas predicciones, dependiendo de la característica, va de un 65 a un 80%. Esta diferencia, que es enorme, entre 0 y 35% a 65-80%, esa diferencia es la belleza de la selección genómica en leche. Tenemos una herramienta que nos permite seleccionar de forma precisa a una edad muy temprana, y entonces uno tiene capacidad de tomar selecciones de selección o decisiones de selección o de descarte a una edad temprana y de una forma muy precisa. De vuelta, la precisión de selección está en el numerador de la ecuación de ganancia genética anual, así que a mayor precisión de selección, como se imaginarán, mayor ganancia genética anual. Esto es una tabla que creé con la última evaluación Holstein americana, la del diciembre del año pasado. Acá a la izquierda tenemos varias características. Esto está basado en casi 3.000 toros Holstein jóvenes. Acá se le llama un toro joven cuando es un toro que ya está en el mercado, tiene evaluación genómica, pero no tiene hijas todavía, no es un toro probado. Acá en la columna en amarillo a la derecha estoy calculando la diferencia en la confiabilidad entre las pruebas genómicas y lo que sería un parent average, una prueba tradicional. Como se pueden dar cuenta, la diferencia en la confiabilidad es enorme y va entre 45 y 40 y 50%. Lo más interesante de todo es que las ganancias en confiabilidad son mayores para aquellas características de baja heredabilidad, como es la fertilidad y la longevidad. Si pueden ver acá, mortalidad tiene una ganancia, una diferencia en confiabilidad de 51 puntos, vida productiva de 48, las características de reproducción de la vaca como tasa de preñez y tasa de concepción tienen ganancias alrededor de 48, 49, mientras que las ganancias en confiabilidad en características de producción andan más alrededor del 43, 44. O sea,
tengo una ganancia enorme en cuanto a la precisión de selección utilizando la prueba genómica comparado con lo que sería un parent average, pero esa ganancia es incluso mayor para las características de baja heredabilidad. Quiere decir que la genómica va a tener un impacto incluso mayor en aquellas características de baja heredabilidad. Algo muy interesante de la selección genómica es que me permite, o de la prueba de testeo genómico, es que me permite utilizarla para seleccionar lo que serían las vaquillonas de reemplazo. Lo que pasa ahora en muchos rodeos es que ha habido una mejora importante en el manejo del rodeo, sobre todo una disminución drástica de las tasas de descarte involuntario, y al mismo tiempo se está utilizando mucho el semen sexado. Entonces lo que uno termina teniendo es un exceso de vaquillonas, y si uno no quiere crecer en el tamaño, entonces lo que tiene es un buen problema. ¿Por qué un buen problema? Porque si uno tiene un exceso de vaquillonas, tiene que tener un método para decidir con cuáles quedarse o cuáles descartar. Lo que se puede hacer hoy en día es genotipar toda la generación de vaquillonas y rankearlas por el mérito genético de las propias vaquillonas, desde las peores a las mejores, y después utilizar distintas estrategias. Por ejemplo, sobre las peores, uno puede decidir descartarlas en forma temprana y no invertir en la crianza de esos animales. Uno puede decidir quedarse con esas vaquillonas y que terminen produciendo leche en el rodeo, pero inseminarlas, por ejemplo, con toro de carne. Y de esa manera es lo que le dicen un win-win, porque uno produce un animal cruza 1, F1, que tiene más valor que un Holstein puro en términos de característica de carne, y además esa vaca que es inferior no contribuye a la próxima generación en el rodeo. Y sobre los animales top hay distintas estrategias. Se puede usar de forma masiva semen sexado, y si uno en realidad quiere hacer uso de algunas tecnologías reproductivas y tratar de rápidamente replicar estas hembras superiores en el rodeo, uno lo que puede utilizar es estas vaquillonas como donantes en programas de in vitro fertilization o embryo transfer. Ahora, creo que voy hasta 8:30, excelente. Ahora, la pregunta acá que es clave es: ¿cuál es la capacidad predictiva de las pruebas genómicas? En otras palabras, ¿cuál es la relación que hay entre el resultado de la prueba genómica y la producción futura de esos animales, ya sea en términos de producción, ya sea en términos de salud o en términos de reproducción? Y para eso, déjenme mostrarles resultados de la predicción de fertilidad usando pruebas genómicas. Elegí fertilidad porque, estarán de acuerdo conmigo, es una característica sumamente compleja, muy difícil de medir y de muy baja heredabilidad. Así que si logramos buenos resultados con fertilidad, sería estupendo. Estos son datos de alrededor de 3.000 vacas primíparas que se genotiparon todas ellas al destete, y no hubo ninguna decisión de selección. O sea, todas las animales quedaron en los distintos rodeos. Y entonces nosotros rankeamos esos animales desde el cuartil superior, el 25%, al cuartil inferior, basado en DPR. DPR es la característica primaria que se utiliza en Estados Unidos para seleccionar por fertilidad de la hembra. Y después simplemente esperamos 2 años y medimos el desempeño reproductivo de esos animales en la primera lactancia. Y es fácil de ver que aquel grupo de animales que nosotros dijimos que eran los superiores tienen una tasa de preñez en primera inseminación bastante más alta que los animales que dijimos que eran los inferiores. Si medimos el número de servicios por concepción, vemos que hay una relación bien lineal entre los animales que dijimos que eran los superiores
precisan bastante menos servicios por concepción que el grupo, el 25% inferior de vacas que ya habíamos predecido 2 años atrás que eran los peores. Y lo mismo si medimos el intervalo entre parto y primera inseminación. Los animales que nosotros predecimos 2 años atrás que iban a ser los mejores desde el punto de vista reproductivo, tuvieron un intervalo parto, primera inseminación mucho más corto que el grupo que habíamos dicho que eran los peores. Y como decimos en mi grupo, en Data We Trust, estos datos muestran que el testeo genómico, la predicción genómica, puede efectivamente utilizarse para predecir el desempeño futuro de los animales. No lo mostré por tiempo, pero es mucho más preciso que utilizar simplemente información de los padres, y eso es porque la prueba genómica captura la información de la madre, que contribuye con el 50% del genoma, y además me permite traquear el Mendelian sampling. Y si yo tengo una prueba que tiene buena capacidad de predicción futura del desempeño de un animal, entonces tengo una prueba buenísima para tomar decisiones de selección temprana, ¿verdad? Si estoy enfrente de un animal recién nacido y ya tengo una predicción de que ese animal no va a producir mucha leche, o va a ser muy susceptible a enfermedades, o desde el punto de vista reproductivo va a ser será subfértil, digamos, entonces puedo tomar una decisión de descarte temprana y bastante confiable. Ahora bien, uno de los atractivos de la genómica ha sido la posibilidad de seleccionar por características nobles. Esas son características que son sumamente importantes, pero al mismo tiempo son difíciles o muy caras de medir en la población total. Y si son difíciles o caras de medir, son características que no son posibles de mejorar a través de una prueba de progenie normal, donde uno tiene que medir muchas hijas de un toro para después evaluar esos toros. ¿Cómo es posible con la genómica? Bueno, uno en realidad lo que puede crear es una población de referencia pequeña, donde mide este fenotipo que es muy relevante, digamos que es muy difícil o caro, al mismo tiempo genotipea esas vacas, crea una ecuación de predicción y después puede utilizar esa ecuación de predicción para predecir valores genómicos en toda la población. Uno puede imaginarse distintas características que pueden ser difíciles o complicadas de medir, pero tienen un impacto muy importante. Hoy les traigo una de esas que posiblemente sea la más importante, que es la eficiencia de alimentación. La alimentación representa más del 50% del costo total de producción de un tambo, y los beneficios de mejorar la eficiencia de alimentación, quiere decir producir más leche comiendo menos, o decir prefiero esta vaca porque produce lo mismo que la vecina pero come menos, es múltiple. Por un lado va a aumentar la rentabilidad del rodeo, porque voy a seguir produciendo lo mismo comiendo menos, pero también a sistema a nivel global, porque vamos a reducir el impacto negativo que puede tener, el impacto ambiental que puede tener la industria lechera, ¿verdad? Porque se utilizaría menos tierra, habría una reducción en la emisión de gases. Mejorar por eficiencia alimenticia es un win-win, como le dicen acá. Esto es un esfuerzo de 4 universidades públicas en Estados Unidos, donde está la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Florida, además de Michigan State y Iowa State, junto con el USDA. Lo que estamos haciendo es estamos midiendo consumo individual y una lista de distintos fenotipos en rodeos de las universidades. Todas esas vacas están genotipadas y se logró diseñar una ecuación de predicción que permite predecir el mérito genético para eficiencia alimenticia en todo el rodeo americano. De hecho, la primera evaluación genómica para eficiencia alimenticia salió hace unas pocas semanas, en diciembre del 2020, basado en una población de referencia de alrededor de 7.000 vacas, todas ellas desde universidades públicas. De vuelta,
Es una población de referencia muy pequeña, pero se mide un fenotipo que es muy único, que es la eficiencia de alimentación, que requiere la medida del consumo individual de alimento de una vaca. Eso no se puede hacer en un rodeo comercial, y con eso se diseña una ecuación de predicción que me permite predecir el mérito genético de toda la población. En mi grupo estamos además trabajando en un par de características de fertilidad nuevas. Una es el comportamiento de la vaca durante el estro, y para eso estamos utilizando sistemas de monitoreo automático de actividad y rumia. Nuestra idea es la siguiente: si el comportamiento del estro tiene un componente genético, que sabemos que lo tiene, entonces valdría la pena seleccionar y aumentar el comportamiento de estro de una vaca, porque a mayor estro, más sencillo detectar esa vaca en estro, y va a aumentar la tasa de inseminación y la tasa de concepción. Y lograríamos hacer todo eso sin la necesidad de utilizar hormonas reproductivas. O sea, sería un plan B para cuando venga la industria y nos diga: muchachos, es tiempo de empezar a limitar el uso de hormonas reproductivas. ¿Cuál sería? Bueno, seleccionar genéticamente por mayor estro. El segundo es el mantenimiento de la preñez o la mortalidad fetal. En realidad es mortalidad fetal porque estamos diseñando una base de una población de referencia donde tenemos todas las vacas están preñadas al día 42 post-inseminación, y algunas vacas más tarde abortan. Es un aborto o una mortalidad fetal. Tiene un impacto económico tremendo en los rodeos, porque los abortos tardíos, excepto aquellos que son muy, muy, muy tardíos, muy cerca de la fecha de parto, tienen un impacto muy negativo. Y lo otro que es muy interesante es que esta característica nueva, le estoy mostrando acá, las correlaciones genéticas, está prácticamente no correlacionada con las características que tenemos actualmente en la población, en la evaluación nacional. O sea, sería una característica con gran impacto negativo de la cual no estamos seleccionando o mejorando, ya sea por DPR o por las tasas de concepción, dado que las correlaciones genéticas son bastante bajas. Me quedan unos 10 minutos. Una de las, dejando un poco atrás los avances y las perspectivas, uno de los desafíos y perspectivas que tenemos ahora es la utilización de la información genómica, no para selección, sino para manejo. Uno puede considerar que tiene el genoma del animal y explorar no solo los efectos aditivos, sino también los efectos no aditivos, como dominancia y epístasis, y sumado a eso, traer distintos efectos que no son genéticos, como puede ser la paridad, puede ser el espectro de la leche, puede ser efectos del estrés, puede ser efectos nutricionales de la dieta, puede ser el microbioma del rumen, lo que sea, y predecir performance. Ahora lo que nosotros queremos predecir es el desempeño, predecir el desempeño productivo de un animal utilizando información de su genoma con otras características. Y para eso se requieren métodos avanzados desde el punto de vista estadístico y computacional, como son los que están de moda ahora, Machine o Deep Learning. Déjenme mostrarles un caso solo de algo que en mi grupo estamos trabajando bastante, que es en la predicción de la fertilidad del toro. Y esto, de vuelta, es una predicción fenotípica. No tenemos interés en mejorar genéticamente la población, sino que estamos frente al semen de un toro y queremos predecir cuál va a ser la fertilidad de este toro en el campo. Y para eso hicimos distintas cosas. Esto es una población, una base de datos pequeña, son 5.000 toros, pero que tiene algunas características peculiares, porque tenemos 300.000 marcadores en los autosomas y tenemos alrededor de 15.000 marcadores en el cromosoma X. Y la pregunta inicial es: ¿hay alguna ganancia en incluir el cromosoma X en la predicción de la fertilidad del toro? Parecería que sí, antes de hacerlo, por la importancia del cromosoma X. El cromosoma X lo que tiene que es complicado
porque tiene una región que se comporta como los autosomas, entonces tengo los dos homocigotas y el heterocigota, y después tengo una región muy grande que es única del X, que es lo que le llamamos, que son hemicigotas, entonces paso a tener presencia-ausencia de marcadores. Ahora bien, acá utilizamos modelos de kernel. El modelo de kernel lineal, para algunos de ustedes que tiene experiencia, es simplemente un análogo al modelo al GBLAP, o sea, captura relaciones aditivas, mientras que el modelo gaussiano me permite modelar relaciones no lineales. Y modelar relaciones no lineales tiene importancia cuando estoy tratando de predecir un fenotipo. En principio pueden ver acá que la predicción en cross-validation de fertilidad del toro es un poco mayor cuando utilizo modelos gaussianos que cuando utilizo modelos lineales. Y al mismo tiempo se puede ver que cuando agrego información del cromosoma X, aumento la predicción con respecto a los autosomas. Ahora, si vamos a los extremos, si comparo un método tradicional, como es un modelo lineal utilizando marcadores solo en los autosomas, con un modelo que utiliza un kernel gaussiano, utiliza marcadores no solo en los autosomas, sino en el cromosoma X, tengo una ganancia en la predicción del fenotipo no menor, de 7.55%. Resultados sumamente interesantes. Y voy hacia el final de mi presentación. Me quedan unos minutos y es lo que yo le llamo, tratemos de abrir la black box. La predicción genómica funciona de manera tremenda, pero es reconocida como una caja negra, porque ignora cualquier información que haya del genoma. Y para los moleculares, cada vez tenemos más información de cómo funciona el genoma. Y nosotros creemos que incorporar información biológica en los modelos puede mejorar no solo la habilidad predictiva de los modelos, sino también la robustez del modelo, sobre todo cuando utilizo modelos en diferentes poblaciones. Tener modelos enriquecidos con información biológica puede hacer que el modelo sea más robusto. Hay distintos tipos de información que podemos incluir. Se puede incluir información de vías, se puede información de redes de genes, se puede incluir información de mutaciones mayores o de datos de functional annotation. Déjenme mostrarles muy rápido dos ejemplos que tenemos nosotros en este trabajo que estamos haciendo de predecir la fertilidad del toro. Hace un par de años con Paula Nicolini, que imagino que está en la audiencia, encontramos 5 regiones del genoma que tienen un impacto tremendo en la fertilidad del toro. Y esas regiones son todas con un efecto no aditivo, como pueden ver acá. Bueno, lo que hicimos es ajustar 2 modelos de predicción. Un modelo amarillo, que lo ven acá, es un modelo que ajusta más o menos 300.000 marcadores en el genoma. Es un modelo que tenemos una predicción en cross-validación de alrededor del 35%, para nada mala de lo que sería la predicción de la fertilidad de un toro. Ahora bien, cuando extendemos ese modelo y utilizamos las mutaciones mayores en el modelo y no hacemos overfitting porque estimamos esas mutaciones en el training, tenemos un salto en predicción tremendo. Pasamos de predecir de 35% a tener predicciones de correlaciones de predicción alrededor del 40% ahora, y tenemos una disminución al mismo tiempo de el error cuadrado medio de predicción. Por lo tanto, hay un valor importante para ciertas características, si conozco alguno de los genes mayores, de modelarlos de alguna manera distinta que no sea incorporarlos dentro del océano de marcadores con una matriz genómica. El último ejemplo que tengo es la utilización de información funcional. Y acá tengo variantes que son no sinónimas, o sea, cambian el aminoácido. Tengo variantes sinónimas, o sea, variantes que cambian el codón pero no cambian el aminoácido. Y por último tengo variantes, marcadores genéticos en regiones reguladoras. Las regiones reguladoras en el ganado de leche
no las conocemos muy bien, así que en principio lo que hicimos nosotros es agrupar en variantes en regiones 5' y en regiones 3'. Y básicamente comparamos modelos que ajustan marcadores genéticos con función conocida versus modelos que ajustan el mismo número de marcadores, pero tomados al azar en el genoma. Esos serían los modelos que están en un celeste, y los que tienen información funcional están en azul. Y como pueden ver en algunas categorías, sobre todo cuando utilizo marcadores no sinónimos, o en el caso de utilizar marcadores sinónimos, parecería que los modelos que aportan información biológica tienen una capacidad predictiva mayor que aquellos que utilizan marcadores al azar a lo largo del genoma. O sea, estas mutaciones funcionales no solamente aportan desde el punto de vista de la estructura poblacional, sino que agregan algo más de información, y por eso es que predicen mejor que un modelo que tiene simplemente marcadores a lo largo del genoma. Y esto en el futuro es algo muy importante, porque estamos moviéndonos desde genotipar animales a secuenciar animales, y vamos a tener ahora, en vez de 20.000 marcadores, pasaremos a tener 34 millones de variantes por animales. No podemos ajustar modelos con 34 millones de variantes, vamos a tener que filtrar esa información de alguna manera, y ahí va a estar el quid del asunto, cómo filtrar esa información y al final del día tener mejores predicciones. Estoy a 1 minuto, déjenme terminar con algunos mensajes. La selección genética es un método sumamente poderoso. Espero haberlos convencido con mi primera slide. No tuve tiempo hoy, pero siempre me gusta reafirmar que el mejor método de selección es utilizando índices de selección. La selección genómica ha transformado la mejora genética de leche en el mundo, ha permitido acelerar las tasas de progreso genético. Los beneficios de la genómica son incluso mayores para características de baja heredabilidad, como la fertilidad y la longevidad. Y la genómica ha facilitado la selección para características novel, como puede ser eficiencia de alimentación, que ya está en marcha en la población americana, podrá ser en un futuro la emisión de metano, podrán ser algunas de las características reproductivas que les conté, como comportamiento de estro o la mortalidad fetal. Les mostré datos de campo donde demuestran claramente que la predicción genómica se puede utilizar como herramienta para predecir el desempeño futuro. Eso quiere decir que entonces tengo una herramienta muy precisa para tomar decisiones de selección o descarte. Y algo que se viene, que se empieza a utilizar, es utilizar la información genómica no simplemente para selección, sino para manejo. Estoy atrás de una vaca, esta vaca con este genoma, en esta dieta, ¿qué es lo que puedo esperar? Esta vaca con este genoma, con este espectro en la leche, ¿qué puedo esperar de su punto de vista reproductivo? ¿Qué puedo esperar de la salud? Y hay beneficios extra de la genómica que no conté, pero son muy importantes para el día a día, como puede ser la verificación del pedigree o arreglar la genealogía, el control del inbreeding o el traqueo de mutaciones o desórdenes genéticos. Con esto, déjenme agradecerle a mi equipo, que son los que realmente trabajan, y a todos los académicos visitantes. En la era pre-COVID siempre tuvimos 1 o 2 uruguayos todo el tiempo en el grupo. Muchas gracias a los que nos dan los datos y a los que nos dan la plata. De vuelta, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy acá con ustedes, y estoy abierto a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo aquí preguntas mías, pero vamos a darle primero la palabra al auditorio. Tenemos varias preguntas. La primera pregunta es de María Fernanda Guerrero. María Fernanda dice: ¿utilizar los mejores toros, entre comillas, no crearía un cuello de botella que derive en una pobre variedad genética en un futuro? Sí. No, eso es una pregunta excelente. Me acuerdo un viejo profesor me dijo una vez que el inbreeding, la consanguinidad, es un producto de la mejora genética, porque uno, cuando va seleccionando genéticamente,
termina seleccionando los individuos generalmente de las mismas familias, ¿verdad? Lo cierto es que la consanguinidad va aumentando. Lo cierto también es que cuando tomamos un curso de genética de poblaciones, a nosotros nos enseñan que el problema de la consanguinidad es la aparición de genotipos homocigotas que tienen un impacto negativo en la población. Y con la genómica se ha logrado de alguna manera separar el aumento de consanguinidad promedio de estas mutaciones puntuales, porque uno ahora las puede traquear y las puede eliminar de la población. Entonces la respuesta es sí, y eso es un desafío para el futuro. Es un producto, el inbreeding, el aumento del inbreeding es un producto de la mejora genética. Uno puede hacer todos los esfuerzos, ir a tratar de traer un toro Holstein de una población no relacionada. El problema es que esos animales no producen tan bien como la población, entonces la gente no lo usa. Creo que el futuro está en seguir tratando de encontrar todas estas mutaciones puntuales negativas y tratarlas de ir traqueando y eliminando de la población, y por lo tanto separar el aumento de la consanguinidad de lo que es la depresión endogámica, separar esos dos efectos. Francisco, tenemos una pregunta de Gerardo Mamani. Él pregunta, ¿cuál es la proporción recomendable entre la población de referencia y la población de selección, validación? Sí, ahí, no, eso es una pregunta muy interesante. Ahí no hay una respuesta clara, porque, Gerardo, la eficiencia de alimentación, que desde el punto de vista económico debe ser de las características que tiene el mayor impacto, es una característica nueva que tenemos en la evaluación americana, y te puedo decir, porque la creamos nosotros, tiene solamente 7.000 vacas en la base de referencia. Por supuesto que la población va a ir aumentando, pero se largó solamente con 7.000 vacas. Si la haces con 7.000 vacas, lo que tenés es tenés muy bajas confiabilidades. Y ese es el problema que tenemos. Los toros que tienen hijas con medidas de eficiencia de alimentación tienen confiabilidades que andan alrededor del 40%. Los toros jóvenes que por supuesto no tienen hijas todavía tienen confiabilidades menores, o sea, uno logra menores confiabilidades. Si uno aumenta el tamaño de la base de referencia, lo que logra es tener confiabilidades más altas. Pero eso también tiene que ser un trade-off entre la importancia de la característica, qué difícil es medir, y empezarla a utilizar en la población y seguir avanzando. La siguiente pregunta es de Natalia Andrea Marín. Natalia dice, hola Pancho, mi nombre es Natalia Marín, excelente presentación, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. En relación a las perspectivas y desafíos, ¿qué impacto puede tener para el progreso genético anual la inclusión de la varianza gamética? Es decir, ¿qué tan ventajosa puede ser la manipulación de las tasas de recombinación para la selección genómica? Sí, eso está muy bueno. O sea, para toda la audiencia, la tasa de recombinación parecería que tiene un componente genético. Vieron que los genetistas le encontramos un componente genético a todo. Bueno, lo último que le conseguimos es a la tasa de recombinación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que podríamos seleccionar y aumentar la tasa de recombinación en una población. Y al aumentar la tasa de recombinación, lo que hacemos es aumentamos el sorting de alelos, y de alguna manera podríamos aumentar la variación e ir más rápido. El problema va a ser básicamente cómo tener medido con la tasa de recombinación de forma precisa y en muchos animales para después desarrollar. Pero podría ser una característica a futuro, no, sin lugar a dudas. Bueno, Natalia tiene otra pregunta, pero te la voy a guardar para que la respondas después, para darle paso a otras preguntas. Tenemos muchas. Jairo Parra Contreras de Venezuela pregunta, en Venezuela,
gracias a la plataforma de un programa cooperativo de mejoramiento genético patrocinado y gerenciado por la empresa Semproca y apoyado por la Universidad Nacional Experimental de Táchira, se ha desarrollado una prueba de progenie de la raza Brahman. Con base a la experiencia de este programa, se desarrolla un programa de producción de animales F1, Holstein por cebú, con inseminación artificial, con semen de Estados Unidos y Canadá, que se destina a sistemas de ordeño mejorado. Con base en ese se dispone de una importante data de indicadores de crecimiento de las F1, PD y P18 y desempeño en lechería, edad de primer parto, intervalo entre partos y producción de leche. Es posible utilizar la información de la genómica de los toros Holstein para determinar cuál es el mejor predictor, para determinar quién combina mejor con el cebú. Nuestros estudios no son concluyentes en precisar cuál de los rasgos reportados, producción de leche o grasa, etc. Sí, no, esa pregunta es muy interesante, gracias Jairo. Se podría hacer, porque es lo que hacen los genetistas de plantas. Los genetistas de plantas tienen predicciones para cuál serían los mejores apareamientos. Y en este caso, en nuestro caso sería, dado una vaca cebú, trataríamos de encontrar cuál es el mejor toro Holstein para esa cruza. Se podría hacer desde el punto de vista genómico, lo que sí tenés que, es algo a desarrollar. No creo que con los datos que tenés ahora puedas lograr responder esa pregunta. Pero sí se podría hacer, y se podría hacer haciendo uso de información genómica. Es básicamente la idea de tratar de maximizar el mating. O sea, es algo que se viene, que no utilizar para inseminar una vaca un semen, digamos, al azar, o uno que haya en el tanque, sino que tratar de utilizar la información de los dos genomas para maximizar la progenie. Maximizar la progenie desde un punto de vista de disminuir la consanguinidad, o en tu caso maximizar lo que podría ser la heterosis en una cruza Angus-Brahman. Bien, yo te voy a hacer la primera pregunta de la audiencia. Las demás preguntas las vamos a guardar con la esperanza de que Francisco pueda responderlas luego, y las vamos a compartir con ustedes. Ya vamos a encontrar la manera de compartir las respuestas de Francisco, sea a través de nuestra cuenta de Facebook o cuando la plataforma esté funcionando por allí. Esta pregunta es de Manuel y dice: en la actualidad muchos establos están apostando por el cruzamiento, dejando de lado la selección. En dichos escenarios existen GPTAs para preseleccionar las terneras cruzadas. Sí, gran pregunta. Sí, ¿cuándo es? El año pasado, desde el 2019, que hay una evaluación genómica para animales cruzados en Estados Unidos. Así que se puede. Ahora, la otra es, si el método de cruza es utilizando toros puros, ¿verdad? Entonces uno sigue teniendo mucho valor y seleccionar los mejores toros dentro de una raza, igual aunque los vaya a cruzar. Estoy pensando los sistemas rotacionales, por ejemplo, que utilizan toros puros. La selección dentro de la raza sigue teniendo gran importancia, porque para un cruce, aunque igual vaya a cruzar, es mejor utilizar los mejores toros que hay en esa raza. Entonces, en ese caso, uno podría utilizar las herramientas actuales. Ahora, si uno está trabajando con una población cruzada, digamos una Holstein Jersey, existen ecuaciones de predicción ahora para predecir el mérito de un animal, digamos una F1, un 50%, o una backcross. Se puede hacer. Bueno, tenemos muchas otras preguntas, pero Daniel ya no la tenía una pregunta que quiero que te la haga él directamente para que vamos cerrando esta sesión de preguntas y respuestas y que pueda prepararse. ¿Vos chequeaste, Nérida, la pregunta que va a hacer Daniel antes o no? Yo le doy el visto bueno, sí. Ok. Daniel, activa tu micrófono. Gracias, Nérida. También gracias, Pancho, por la presentación, muy interesante. Si interpreté correctamente la gráfica de cambio fenotípico anual en vacas lecheras, una de las primeras gráficas que presentaste, noté que la contribución del manejo no solo se ha estancado en términos relativos,
sino también en términos absolutos. ¿Cuál es la explicación de eso? Porque se ha hecho mucho en materia de manejo. Gracias. Sí, no, es un buen punto, Daniel. No sé si tenemos algún nutricionista en la audiencia. Sí, si graficás, como te puedes imaginar, si graficás el desempeño reproductivo, vas a ver lo contrario, ¿verdad? Donde el manejo, y sobre todo el manejo en los últimos 20 años, el manejo en general, ha tenido un impacto bastante mayor que la mejora. Igual, al final del día, aunque acá seamos 200 genetistas, tenemos que tener consciente que nosotros tenemos diseñada una Ferrari, pero para que esa Ferrari en realidad exponga toda su capacidad, precisamos del mejor manejo y la mejor nutrición. Me acuerdo una vez un profesor que no era genetista, pero dijo lo siguiente: bueno, para saber qué tan buena es esta vaca Holstein, denle de comer y van a ver cuánto produce y van a saber qué tan buena es. O sea, sí, el manejo de la vaca actual algunas veces es una limitante de expresar su capacidad, ¿verdad? Que muchas veces está por encima de las capacidades que tiene un rodeo en particular. Muchísimas gracias, Francisco. Nosotros ya estamos sobre el tiempo para la presentación de Ángela. Espero que todos hayan logrado prepararse su cafecito mientras tanto, porque ya en un minuto. A ver. Tenemos, son las 10, a las 10:45 comienza Ángela. Okay. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. De vuelta, muchas gracias por la invitación. Voy a dejar de compartir y me quedo acá, estoy acá en la vuelta. Las preguntas, Francisco, te las haremos llegar, así que tu trabajo no ha terminado. Opa, ok. Bueno, Ángela, puedes empezar a compartir ya tu pantalla y activar tu cámara. Sí, vale. Voy a compartir.